Empezamos entonces, amados hermanos, con este nuevo capítulo, capítulo 7. Siempre prestando atención cada una de las palabras del Señor Jesús, porque las palabras del Señor Jesús son nuestra base, ¿sí? Es la piedra fundamental, como nos dice el apóstol Pablo. Y como hemos estado estudiando en el anterior capítulo, eh, el Señor Jesús nos decía: aquel que oye mis palabras y las hace, este está fundamentado sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, este no tiene fundamento y no permanecerá para siempre. Entonces, amados hermanos, momento de prestar mucha atención a todo lo que el Señor Jesús tiene para decirnos en este momento. Bien, hermanos, Lucas capítulo 7, verso 1. Dice: después de que hubo terminado todas estas palabras, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Bien, hermanos, estamos viendo que en esta escena se acerca un centurión, ¿sí? Porque el siervo de este centurión pues estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y este centurión dice que oyó de Jesús, ¿sí? Escuchó de Jesús y ya el centurión como que tenía conocimiento de quién era, qué hacía y qué hablaba. Entonces, dice que envió unos ancianos de los judíos y rogándole que viniese y sanase a su siervo, le estaban llamando al Señor Jesús. Ven a mi casa para que sanes a mi siervo, y le rogaba. Y ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hermanos, este siervo, este centurión, por supuesto, cuando decimos centurión, nos estamos hablando, refiriendo a un líder del ejército romano. De hecho, tenía a su cargo 100 soldados, por eso se llamaba centurión. Y este centurión, eh, no solamente que tenía un siervo al que quería ayudar. Hermanos, no es muy común, ¿verdad? Que una persona, un romano, pues tenga compasión de su siervo, ¿no? Y se preocupe tanto. Y este centurión romano, pues le tenía mucho, mucho cariño. Y no solamente que tenía cariño a sus siervos, sino que nos dice que amaba al pueblo de Dios, ¿no? En este caso, al pueblo de Judá, a, a los judíos. Y le dicen al Señor Jesús: es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y además nos edificó una sinagoga, ¿no? Hermanos, estamos hablando de los romanos que amen al pueblo judío. En ese tiempo, por supuesto, era, eran como polos opuestos, ¿no? Los judíos con los romanos. Pues los romanos más bien oprimían a los judíos, ¿sí? Pero en este caso, este centurión quería mucho a los judíos y hasta les construyó una sinagoga. Hermanos, si bien el pueblo judío en ese tiempo no estaba obrando como debería, era un pueblo que estaba descarriado, ¿verdad? En sus pecados, en sus delitos y pecados. De hecho, por eso también el Señor Jesús fue crucificado. Sin embargo, hermanos, eh, el Señor toma muy en cuenta cuando alguien ama a la nación de los judíos. Porque el Señor Jesús es judío. Sí, hermanos, tenemos un líder que es judío.
Entonces, por supuesto, si nosotros amamos a nuestro Señor Jesús, también vamos a amar su raíz judía. Bien, entonces este centurión se estaba mostrando que era un varón eh, compasivo, ¿no? Y además que tenía, tenía afecto para con el pueblo de Dios. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, cuando todavía no había llegado a la casa de este centurión, entonces el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero tú di la palabra y mi siervo será sano. Entonces este centurión, él no salió a encontrarse con el Señor Jesús. Realmente este centurión tenía esa actitud de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, no era cualquier persona, ¿sí? Era realmente el mensajero de Dios, era más que un profeta, ¿sí? Entonces, le mandó a llamar, le mandó a decir, tú solamente di la palabra, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Porque también yo soy hombre, dice el centurión, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes también. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, el centurión, el centurión entendió la autoridad que tiene el Señor Jesús, porque toda potestad y todo espíritu, tantos buenos como malos, ¿no? Los ángeles, absolutamente todo está bajo el dominio del Señor Jesús. El Señor Jesús ordena algo y se hace. El Señor manda algo y se hace. Y por supuesto este centurión entendió, conoció que el Señor Jesús tenía esa autoridad. Entonces de esa manera es que dice, Señor, yo sé que quién tú eres. Por eso mismo no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, yo estoy seguro que tú solamente dices la palabra y las huestes espirituales se van a sujetar a ti. Cualquier cosa se va a sujetar a ti. La enfermedad se va a sujetar a ti. Solamente di la palabra. Hermanos, esa autoridad que tiene el Señor Jesús, ¿verdad? Que viene del Padre, que viene de Dios. Esa autoridad también el Señor delega a los que son suyos, como Él quiere. Amén. El verso 11 dice que aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Había muchos discípulos del Señor Jesús que lo estaban siguiendo y había una gran multitud. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, qué lindo momento en que el Señor Jesús se encuentra con esta mujer. Esta mujer estaba
demasiado triste. Era una viuda, no tenía marido, y el hijo que había muerto era el único que tenía. Seguramente estaba desconsolada, ¿no? Pero el Señor tuvo compasión de ella. Sencillamente Él le dijo, no llores. Él tocó el féretro y este muerto, este joven muerto, sencillamente se levantó. No importa cuál haya sido el motivo de su muerte. Realmente, cuando Él quiere, lo hace. Pero hermanos, debe ser la voluntad de Él. Amén. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, por supuesto que al ver una cosa como esas, ¿quién no se asustaría? ¿Verdad? Si nosotros estamos en una situación así y el Señor Jesús levanta a un muerto, seguramente nos asombraríamos demasiado. Pero hermanos, la verdadera resurrección, esa es la más importante. Hermanos, el nuevo nacimiento, eso es lo más importante. Porque hermanos, el Señor Jesús ha venido a dar vida, pero la vida verdadera principalmente. Él puede resucitar muertos, por supuesto, pero estos volverán a morir. Por ejemplo, este joven resucitó en ese momento, pero seguramente que volvió a morir. Claro, físicamente hablando. Porque si este joven fue discípulo del Señor Jesús caminando en su palabra, por supuesto que él no murió, sino que está esperando la resurrección ya con un cuerpo glorificado. Y entonces, hermanos, a veces nosotros nos impresionamos más por las cosas físicas que por las cosas verdaderas, espirituales que nos puedan suceder. Pero cuando abramos nuestros ojos espirituales, hermanos, realmente nos vamos a asombrar y vamos a agradecer más por la sanidad espiritual, por la vida nueva que tengamos en Cristo, o cuando nosotros veamos que otra persona realmente nació del Espíritu. Entonces en el verso 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, recordemos que Juan el Bautista estaba en la cárcel y algo interesante, hermanos, que fue a través de Herodías, ¿no? Herodías, la autora intelectual del encarcelamiento, perdón, de la decapitación de Juan el Bautista, ¿verdad? Eh, y esto podemos asimilar con lo que sucedió a el profeta Elías, porque fue Jezabel la que buscaba a Elías para degollarlo también, ¿verdad? Entonces, la situación se asemeja, pues como el Señor Jesús nos dice, eh, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Y hermanos, así también como Elías estaba en un momento de pronto una depresión, ¿no? Se puso triste en un momento dado, tuvo debilidad y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? No soy mejor que mis padres. Es mejor que ya no continúe más en esto, ¿verdad? Hubo debilidad en el profeta Elías. Y
Y por supuesto, vemos algo similar también en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista envió a sus discípulos al Señor Jesús para que le preguntasen, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? De pronto Juan estaba en la cárcel y por supuesto no estaba pasando un lindo momento y tuvo su momento de debilidad también. Pero cuando los hombres, estos hombres enviados de Juan el Bautista, vinieron a él, vinieron al Señor, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en él. Hermanos, en ese momento, por supuesto, se estaban viendo sanidades, milagros, resurrecciones, y ahí estaba haciendo el Señor su obra. Sin embargo, amados hermanos, lo más importante es que un ciego espiritual reciba la vista, que un sordo espiritual pueda volver a oír, que un leproso, la lepra, que es símbolo de pecado, sea limpiado de su pecado. Lo importante es que tengamos la verdadera vida, que aprendamos a conocer al Señor Jesús, que a través de sus palabras nosotros podemos llegar al conocimiento de esa vida verdadera. Porque la vida verdadera, amados hermanos, no todos la conocen. Los que son del mundo no conocen la vida verdadera. La realidad para las personas del mundo es otra. La realidad para los que han nacido del Espíritu Santo es otra. De tal manera que ambos grupos buscan cosas distintas. Pero hermanos, ¿por qué estamos más agradecidos? ¿Porque un ciego físicamente hablando haya recibido la vista? ¿O porque nosotros, habiendo sido ciegos por la misericordia del Señor, Él nos ha dado la vista espiritual? Porque les digo, hermanos, es aún incluso más conveniente tener la vista espiritual que tener la vista física. Es mucho más importante poder tener los oídos espirituales abiertos que tener los oídos físicos abiertos. Porque lo uno es para la vida en esta tierra, pero lo otro, lo más importante, eso es para la eternidad. ¿Amén? Entonces, el Señor Jesús estaba haciendo su obra y Él continúa haciendo su obra, de hecho. ¿Sí? Y es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Él. Hermanos, muchas veces las palabras del Señor Jesús son muy radicales, son bastante directas. Y hay palabras, hermanos, que a uno le puede como que detener un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nos dice, no penséis que he venido a traer paz a este mundo. No, no he venido a traer paz, sino espada. Porque por su palabra, en una casa estarán los unos contra los otros.
La madre contra su hija, el hijo contra su padre, la suegra contra su nuera. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermanos, y de pronto alguno puede hallar tropiezo en palabras del Señor Jesús como estas. Pero hermanos, lamentablemente en este tiempo lo que se hace es cambiar la palabra del Señor Jesús. No, no vamos a predicar eso porque es muy controversial. No vamos a predicar eso porque no me suena bien, cuando no debería ser así, sino deberíamos decir, Señor, enséñame tu palabra. Señor, yo acepto todo lo que tú me digas, pero enséñame a entenderla, ¿verdad? Y no tergiversar, ¿sí? No tergiversar su palabra. Cuando el Señor Jesús nos dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su mujer, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿cuántas personas tropiezan cuando de pronto se lee ese tipo de versículos? Hermanos, no le vamos a cambiar la palabra. No vamos a decir, bueno, Jesús no quiso decir eso, quiso decir otra cosa. No, no le vamos a cambiar. Le vamos a decir al Señor Jesús, Señor, enséñame a entender tu palabra. Realmente valoro tu palabra y no la voy a cambiar, pero necesito que tú me enseñes. Hermanos, cuando hay un corazón verdaderamente dispuesto a hacer la voluntad del Señor, por supuesto que el Señor le va a enseñar. Por supuesto que el Señor le va a dar la sabiduría y el entendimiento para saber y entender que es correcta esa palabra. Amén. Bien, entonces, dice que después cuando se fueron estos mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Hermanos, Juan el Bautista vino a este mundo para anunciar el mensaje de arrepentimiento. Las palabras de Juan el Bautista no eran precisamente palabras, vamos a decirlo como que adornadas, palabras bonitas, agradables al oído. No, Juan el Bautista predicaba bastante fuerte, ¿sí? Decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No empecéis a decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? Juan el Bautista no era precisamente un profeta que hablaba cosas agradables al oído. ¿Mm? Y dice el Señor, ¿qué salisteis a ver al desierto? Cuando estaba Juan el Bautista y ustedes lo escuchaban, ¿qué estaban oyendo? ¿Ustedes salieron a buscar a una persona con sus ropas costosas? ¿A una persona con muchos bienes, muy buena posición económica? No, esas personas están en los palacios. Si ustedes quieren buscar a una persona con ropas delicadas, vayan a los palacios, ahí están. Pero ¿qué es lo que salieron a ver ustedes? Es a un profeta que les anunciaba la palabra verdadera de arrepentimiento. Esa palabra que prepara el camino para el Señor. Porque Juan el Bautista decía, quiten los montes
Quiten esos obstáculos que hay en sus vidas, que no les permite buscar al Señor. Rellenen esos huecos en los que caen a cada rato, lo que no les permite buscar al Señor. Enderecen el camino, no estén de derecha a izquierda, que voy por lo terrenal, pero voy por lo celestial, sí, voy por los dos, no. Ahora decidan, ¿van a ir por lo terrenal o por lo celestial? Rectifiquen el camino. Y ese profeta es Juan el Bautista. Por supuesto, con el espíritu de Elías, pues el espíritu de Elías también dice, ¿Baal es Dios? ¿El príncipe de lo terrenal es Dios? Bueno, vayan en pos de él. Pero si Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero, entréguense, pero al 100%. Y este espíritu de Elías era el que vino a traer Juan el Bautista. Dice, sí, un profeta. Y os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero, perdón, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, Juan el Bautista tenía un llamado y él recibió la revelación del Señor para anunciar el verdadero camino, para señalar quién es verdaderamente Cristo. En ese momento solamente Juan el Bautista podía reconocer quién era realmente Cristo, de tal manera que cuando Cristo se acercó, Juan el Bautista dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía muy bien, pero hermanos, todo aquel que oye la palabra de Juan el Bautista, todo aquel que cambia la dirección de su mente, como predicaba Juan el Bautista, todo aquel que se decide al 100% por el Señor, todo aquel que voltea esas montañas, esos obstáculos que no le permiten consagrarse bien al Señor, que rellena esos huecos en los cuales se mete uno. Todo aquel que obedece el mensaje de Juan el Bautista es mayor que Juan el Bautista. Porque, amados hermanos, realmente obedecer ese mensaje de arrepentimiento no es para cualquier persona, pues ese es el inicio. Juan el Bautista señala quién es la puerta angosta para que nosotros entremos por la puerta angosta. Porque si no entramos por la puerta angosta, no podemos seguir el camino angosto. Y eso es lo que señala Juan el Bautista. Recordemos Isaías capítulo 40, y era el mensaje de Juan el Bautista. El hombre es carne. El hombre es carne. Las hierbas del campo son como los hombres, y la gloria de los hombres son como las flores del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. Hermanos, solo la palabra del Señor permanece para siempre. Recordemos que todo lo que es terrenal se acaba. No tiene sentido poner la mente en lo terrenal. No tiene sentido invertir todo lo que somos para lo terrenal. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, entonces vamos a estar por el buen camino. Amén.
Dice en el verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, eh, cuando Juan el Bautista predicaba, ¿verdad? En el río Jordán. Y todo el pueblo, los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista, pues obedecieron a Dios, ¿sí? Se bautizaron con el bautismo de Juan. Hermanos, recordemos que la palabra baptizo del griego significa sumergir. Si bien Juan el Bautista sumergía en las aguas del río Jordán, pero las aguas más importantes en las que Juan sumergía era la palabra. Y así también, hermanos, nosotros debemos estar sumergidos en la palabra. Pero no debemos volver a salir, debemos permanecer sumergidos. ¿Amén? Y dice en el verso 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, los fariseos, los intérpretes de la ley, los que se supone que eran los estudiosos y teólogos de ese tiempo, ellos desecharon la palabra de Juan el Bautista. Probablemente decían, ah, no, es que Juan no es rabino, es que Juan no ha estudiado con nosotros, no hizo su seminario teológico. Pero amados hermanos, eh, realmente el que es de Cristo oye las palabras de Cristo. Pero los que están valorando más el ego de las personas no podrán reconocer a Cristo. Por esto también en Mateo 11 el Señor Jesús nos dice que la revelación no es para los intelectuales, académicos, estudiosos, no. Es para los que son como niños, amado hermano, para tener la revelación del Señor. No importa si usted no ha salido de un seminario teológico. Lo que importa es que usted tenga un corazón dispuesto, sencillo, humilde para obedecer al Señor. Para obedecer la palabra del Señor como un niño. Porque los niños obedecen en esa inocencia, pero un adulto ya le pone, ¿no? Como que, no, es que tienes que ver esta figura literaria, ¿no? Que tú tienes que hacer la hermenéutica. Y por supuesto, no estoy diciendo que no sea, que no haya que leer un poco. Por supuesto que es bueno. Pero hermanos, no pensemos que por saber homilética, hermenéutica, hacer un exégesis, etcétera, vamos a tener la revelación. No. Hermano, usted puede tener todo el conocimiento teológico académico. Si su corazón no está humillado como niño, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Amén. Por eso, el corazón contrito y humillado, el corazón dispuesto a obedecer al Señor, eso es lo que el Señor busca. Y a ellos les revela su palabra. Amén. Y dice, los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, no importa el tipo de persona, ¿sí? Lo que importa es el mensaje.
Porque, hermanos, siempre se halla el pretexto, ¿sí? Cuando, cuando en mi corazón realmente no está el obedecer a Cristo, y yo escucho a una persona predicar y digo, no, pero es que esa persona no es así, esa persona es así, tiene estos defectos. Bueno, escucho el mismo mensaje de otra persona. No, es que no me gusta cómo es esa persona, no me gusta su estilo. No se trata de la persona, sino de mi falta de disposición de obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Y en ese tiempo vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía, no, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, ¿sí? Y dice, no, este es un hombre comilón y bebedor, y amigo de publicanos y pecadores. Pero hermanos, lo importante es eh, que realmente el Espíritu Santo esté en las personas de los que oyen la palabra del Señor y la hacen. Eso es lo importante. No las formas, no los medios, no los estilos. Incluso no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Recordemos a Jonás. Jonás cuando fue a Babilonia, ¿verdad? A predicar a la ciudad de Nínive. Y Jonás no fue precisamente con una actitud muy amigable, ¿no? Como persuadiéndoles, por favor, arrepiéntanse, queridos. No, Jonás fue con una actitud ahí de que no le importó mucho, ¿no? Si son destruidos, bueno, no importa el mensajero, hermanos. Lo que importa es el mensaje. Pero a veces dicen, ¿no? No, es que Juan el Bautista tenía una forma muy dura de hablar, ¿no? Nos decía hipócritas, generación de víboras. Hermanos, no importa cómo la persona hable, lo que importa es el mensaje. Porque el que está realmente dispuesto a hacer la voluntad de Cristo, la va a oír y la va a hacer. Amén. Dice el verso 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Qué interesante, hermanos, de pronto ahí de los fariseos, ¿no? Los fariseos que estaban ahí. Uno de ellos le rogó a Jesús que comiese con él. Interesante. ¿Qué planes tendría él, no? Bueno, entonces dice que cuando estaban ya sentados a la mesa, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Wow! Volvamos a leer, esto está muy consistente. Dice que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, ¿no? Que es una pecadora. Bueno, ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es la característica de los fariseos? Para ellos, pues, el amor queda en último plano, ¿no? Es una característica general que hemos estado viendo. Y, y entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Por cierto, el fariseo se llamaba Simón. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hermanos, es interesante cómo los misterios del reino de Dios no se lo puede hablar generalmente con palabras en español, pero lo que se puede hacer es comparar con algún hecho de nuestro entorno físico. En este caso, el Señor Jesús le está explicando a Simón algo que el Señor Jesús ve muy claramente en el Espíritu, pero Simón no puede ver las cosas que son del Espíritu. Ujú. Entonces le dice, habían dos deudores, ¿no? Uno debía 500 denarios, 500, estamos hablando de casi 2 años de trabajo, y el otro le debía 50, ¿no? Un poco más de un mes, tal vez 2 meses de trabajo. Entonces se les perdonó a ambos. ¿Quién le amará más? Pues al que se le perdonó más. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Es decir, ¿nos vemos como deudores? ¿Qué tan deudores somos? Y la respuesta, hermanos, ¿qué tanto amamos al Señor? Porque esta mujer, dice en el verso 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, esta mujer era perdonada, ha sido perdonada y ella lo estaba manifestando. Hermanos, ¿cuánto amamos nosotros al Señor? ¿Cuánto nos apasionamos por Cristo, por conocer a Cristo, por obedecer a Cristo? ¿Cuánto nosotros disfrutamos cada vez que tenemos esta oportunidad de oír o de leer la palabra del Señor? Voy a conocer de mi Maestro. Necesito escuchar su voz, ¿verdad? Debemos, ¿cómo estamos manifestando? ¿Qué es lo que hay en nosotros? O tal vez todavía no hemos sido perdonados. Tal vez todavía no nos hemos dado cuenta de nuestros pecados. Porque, amados hermanos, si nosotros viéramos nuestro interior, cuánto le debemos al Señor, hermanos, estaríamos desesperados por Él. ¿Ven? En el verso 48 dice, el Señor le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amados hermanos, esa es una actitud del verdadero arrepentimiento. Cuando uno sabe que uno es pecador, sabe lo que merece, sabe el castigo que merece, ¿verdad? Y si por nuestros pecados viviéramos ese castigo, tendríamos que decir, estoy padeciendo este castigo con justicia, porque estoy recibiendo lo que mis actos merecen, ¿verdad? ¿Recuerdan al ladrón que estaba en la cruz? ¿Sí? El ladrón que se arrepintió. Él dijo,
Realmente yo estoy sufriendo esto con justicia. Está bien que yo sea castigado de esta manera. Está bien que yo sufra todo lo que estoy sufriendo en esta cruz. Y ahí hemos visto el contraste, un amplio contraste. Era un ladrón que estaba siendo crucificado, condenado a muerte, y el mismo ladrón decía, pero este varón justo, señalando al Señor Jesús, él no ha hecho nada malo. Y ahí estábamos viendo al Señor Jesús derramando esa sangre purísima, la cual también, si vivimos esa sangre, también somos lavados por esa sangre. Amén. Entonces, el punto está en reconocer realmente que somos pecadores. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, no remordimiento nada más, arrepentimiento, que es cambiar de dirección, entonces ya no vamos a volver a pecar. Esta mujer que amaba tanto al Señor Jesús, que se había dado cuenta de las inmundicias que había cometido en su vida. ¿Ustedes creen que esta mujer volvió a pecar? ¿Volvió a sus andanzas? No, ya no, porque habiendo sido perdonada, limpiada, arrepentida, es una nueva persona, ya no entregada al pecado, sino entregada a Cristo. ¿Amén? Bien, a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuántos quisiéramos escuchar esas palabras del Señor Jesús? Claro, todos podemos decir yo. ¿Sabía, hermano, que usted ya puede escuchar esas palabras? Ahí cuando esté en comunión con el Señor, cuando usted esté con su vida entregada al Señor, cuando usted esté obedeciendo y honrando la palabra de Cristo, manifestando ese amor legítimo, claro que las va a escuchar, hermano. Amén. Amén, amados hermanos. Hemos terminado el capítulo 7 del Evangelio de Lucas.